buenas noches a todos y todas. Gracias por estar acá el día de hoy viéndonos. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña una gran amiga. Ella es Lupita Díaz de Sandy. Estaba haciendo cuentas hace poco y creo que ya tenemos más de 3 años de conocernos. Eso está Sí, padrísimo. Coincidimos en muchos proyectos hace tiempo y todo el tiempo hemos seguido coincidiendo. Estoy feliz de poderle invitar hoy a nuestra transmisión en vivo y que platiquemos de un tema que a mí me parece sumamente interesante, que es el de mitos y realidades de la lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Lupita, por haber aceptado mi invitación. Y pues bueno, platícanos sobre este tema, platícanos por qué eres intérprete, te gusta, supongo, pero qué satisfacciones encuentras, platícanos. bueno, Rayis, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí platicando de estos temas tan importantes. Y pues uno de los temas que realmente pues, me gusta lo que hago. Y bueno, platicar un poco de por qué soy intérprete de lengua de señas. Muchas personas lo saben, pero creo que otros no. Soy intérprete de lengua de señas porque primeramente es mi lengua materna, el idioma de lengua de señas mexicana. Yo lo aprendí desde chica porque mis papás son sordos y no solamente mis papás, sino también pues mis tíos, mis abuelos, mis primos. O sea, vengo de una ya pues de varias generaciones pues, de personas sordas en mi familia. Y bueno, pues entonces, o sea, desde chica empecé pues, digamos, interpretar, aunque no de manera profesional. Ya después comprendí que no por ser hija de padres sordos automáticamente eres intérprete profesional de lengua de señas, sino que es un idioma que tú adquieres, una lengua materna, o sea, desde un principio, y lo vas aprendiendo y profesionalizándose ya más adelante. O sea que comenzaste a aprender a comunicarte primero en señas porque tu mamá y tu papá se comunicaban con ustedes en señas o contigo en señas. Así es, aprendí el español, yo creo que, si bien recuerdo como a la edad, o sea, cuando estaba en tercero de primaria, más o menos. De hecho, una de mis materias más difíciles en la primaria fue el español, porque la gramática era totalmente distinto, ¿no? O sea, yo tenía una estructuración de la gramática y cuando estaba en la escuela lo escuchaba o lo leía de forma, o sea, diferente. Entonces fue como muy complicado para mí aprenderlo y afortunadamente tuve una maestra que me tocó con ella varios grados y ella entendió perfectamente el por qué a mí se me complicaba el español y me enseñó, o sea, comprendió totalmente, ¿no? Sino de, sino de más bien por la situación en donde yo venía, ¿no? De que venía una comunidad en que mis papás eran hablantes de la lengua de señas y todo, entonces, imagínate, o sea, la lengua de señas está reconocida oficialmente desde 2005, tenemos 15 años. Entonces, muchos de los maestros no comprendían que era un idioma oficial, que era un idioma, pensaban que eran como señas caseras y eso sí fue como muy complicado para nosotros, incluso para mi hermano, el más grande, Manuel. A él le tocó bastante la barrera de comunicación pues desde chico, porque incluso él lo corrían en las escuelas pensando que él tenía problemas de lenguaje, ¿no? Siendo que no entendían las maestras que era un tema de, de gramática, de que veníamos a una comunidad. ¿Cómo podría ser un ejemplo para entender un poco más las diferencias que nos estás platicando? ¿Cómo podría ser una pequeña frase, un enunciado en lengua de señas y cómo se tendría que interpretar? Bueno, la estructuración de la lengua de señas no se tiene
no existen los artículos, por ejemplo, en la lengua de señas. No existen como los tiempos como nosotros lo conocemos. Por eso la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad menciona que la lengua de señas siempre tiene que estar acompañada, o sea, no solamente son las configuraciones de las manos, sino el movimiento corporal y los gestos que tú realices, Okay. ¿no? Entonces, y eso le da el contexto que tú, o sea, le quieres dar, ¿no? O sea, los tiempos, la afirmación, la pregunta. Entonces, por eso decimos que la lengua de señas es, o sea, la gramática, o sea, compleja como cualquier otro idioma de lenguas orales. Ok, entonces aquí ya encontramos diferencias, ¿no? No hay artículos, el masculino y el femenino creo que tampoco se tienen que señar, ¿no? Se tienen que señar y no es como decir Tienes maestra que o señalar maestro. si eres mujer o hombre. Con la palabra La que significa. señalización no es de mala educación, por ejemplo, en la lengua de señas. Señalarnos, tú dices así, con la mano. Ajá, sí. El cabeceo, el movimiento corporal, para hacer la tercera persona, o sea, todo es muy importante para en la lengua de señas. Y entonces justo los que a veces creemos que están traduciendo literalmente, no puede hacerse una traducción de forma correcta del español a la lengua de señas. No, ¿Eso cómo se llama? Se llama español signado cuando se hace una interpretación, o sea, literal, o sea, una palabra y lo interpretas igual, ¿no? Entonces, en la interpretación en lengua de señas mexicana es escuchar el mensaje, procesar, o sea, entenderlo, procesarlo, porque como cualquier otro idioma, necesitas, o sea, para ser intérprete necesitas entender dos culturas, ¿no? Dos idiomas, dos culturas, ese es como el perfil del intérprete. Necesitas entender, o sea, entender de cultura general y todo para poder transmitir de una lengua, no solamente lengua, sino, o sea, de otra cultura, o sea, transmitir de una u otra. Y eso también es en viceversa, o sea, es como por eso decir, escuchar, procesarlo, entenderlo, para poder transmitirlo a otra lengua, porque va dirigido a otra comunidad, o sea, otra cultura, con otro idioma. Entonces, ese es como el perfil del intérprete. Y el español signado es eso, o sea, mucha gente piensa que las personas sordas dominan el español y no es así, por todo lo que te comento. Ellos tienen una gramática, ellos tienen una cultura, un idioma, y nosotros debemos de entenderlo. Y no podemos como agarrar la palabra como lo entendemos en español y señarlo. No se puede porque se necesita como todo esto que te comento, la expresión, toda esta parte para poder transmitir un mensaje. O sea, son otras conjugaciones, son otras aplicaciones de las palabras. Sí, o sea, hay un término de falsos conados que hay en el tema de interpretación, que a veces, no sé, por el tema de ejercicio fiscal, no podemos interpretar literalmente ejercicio fiscal, ¿no? En lengua de señas. O sea, tenemos que hacer toda una interpretación para poder transmitir ese mensaje. Claro, porque no les puedes decir que es un ejercicio. Ajá, de ejercicio fiscal, o sea, no se puede. Tenemos que hacer toda una interpretación y todo. Por eso decir, escuchar, o sea, entenderlo, procesarlo para poder transmitir ese mensaje. Sí, porque entonces entenderíamos que la lengua de señas, como reafirmando, no se traduce, se interpreta. Así, por eso es llamarle a las personas que lo comunican intérpretes. Intérpretes de lengua de señas.
Ok, porque de repente les confundimos y les llamamos traductores y no, entonces es intérprete de lengua de señas porque toma todo el Eh, conocimiento de la cultura y lo comunica. sí, de hecho hay ciertas diferencias entre traducción e interpretación. Por ejemplo, en la Asociación Jalisciense de Intérpretes, somos jaliscienses de intérpretes y traductores y guías intérpretes de lengua de señas. Son tres figuras totalmente distintas. La interpretación es de manera simultánea, ¿no? Que pues en el momento en donde tú estás escuchando y estás ahí mismo procesando la información. Y en traducción es en texto, cuando tienes Wow. un margen de tiempo en donde tú puedes analizar la información, hacer la traducción de ese texto para poderlo hacerlo de manera. Y, por ejemplo, las diferencias es que una es de manera simultánea, la otra no. También las diferencias es que hay margen de error Ujú. en la interpretación simultánea, pero en la traducción no, porque tú tienes tu tiempo y espacio para poder analizar el mensaje y poder traducirlo. Esas son como las diferencias entre interpretación y traducción. Qué interesante, ¿eh? Porque de repente lo confundimos bastante y es importante con cómo lo mencionamos. Y fíjate, con esto yo también entonces quisiera comentar, si yo aprendo algunas palabras en lengua de señas y me quiero comunicar con una persona, quizás lo pueda intentar y la persona aprecie mi intento de comunicación, pero eso no me convierte en un intérprete. No, no, sí es importante el tema de la profesionalización, incluso nosotros como intérpretes tenemos un código de conducta profesional Ujú. en donde ahí en uno de los puntos está el profesionalismo, ¿no? Si sabes que no eres competente, o sea, una cosa es ser señante en aprender y comunicarte, y a eso no es como el tema de, de asustarte o decir, no, 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 es muy complicado, no lo seas, sino de la invitación a que te prepares, te involucres más con la comunidad sorda, porque eso también es muy, muy importante, que te involucres en la comunidad sorda para aprender sobre la comunidad, porque, como te digo, como intérpretes debemos de conocer dos idiomas, dos culturas, y cómo lo hacemos, pues involucrándonos en la comunidad sorda. Entonces, existen también esa parte de que nosotros seamos conscientes, y me acuerdo mucho de lo que tú me platicabas incluso, que a ti te interesaba aprender lengua de señas, y cada vez que tú aprendías lengua de señas, le tenías mucho más respeto pues a la comunidad y sobre la lengua de señas, que ves que no es cualquier cosa, sino que eso te invita como a prepararte más, a investigar más, a involucrarte más, y eso es pues importante que lo conozcan los demás. Sí, llegas a otro entendimiento. En mi experiencia que he podido trabajar con algunas personas sordas y sordociegas, creo que he ido aprendiendo y como te digo, a comunicarme, pero es muy distinto aprender a comunicarte que aventarte a decir, yo les interpreto una canción, yo les interpreto una transmisión, etcétera. Es muy diferente. Y, y fíjate, hay personas que nos Ajá, están sí, aquí incluso, preguntando y pidiendo informes, después nos platicas que en dónde pueden aprender y todo esto. sí, claro, les compartimos información, después ya nos demos el tiempo de leer los comentarios, y cualquier duda o pregunta podemos ahí aclarárselas. De acuerdo. Nos preguntan, por ejemplo, que si hay diferencia entre la lengua de señas mexicana y la norteamericana. Sí, incluso por eso pues en nuestras normas pues está establecido que en México es la lengua de señas mexicana, y existen en otros, o sea, no es igual aquí a otros países, ¿no? En cada país tiene su lengua, incluso aquí en México hay una diversidad, ¿no?
en cuanto pues, al tema de la lengua de señas, porque existe como en el idioma oral, que hay regionalismos. Entonces, Como en la en lengua el, de señas ajá, es igual. O sea, claro. si viene de una comunidad bulgárica, o si hay, o aquí en Monterrey, los dichos y todo ese tipo de cosas, los regionalismos, pues no aplica lo mismo aquí y en otra región, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando hemos escuchado sobre lengua de señas universal? ¿Aplica, no aplica? ¿Qué sucede con eso? Se utiliza la lengua de señas universal es muy parecida a la lengua de señas americana. Ujú. Se utilizan como en conferencias, obviamente donde tienen participación distintos países, y realmente yo, por ejemplo, desconozco sobre la lengua de señas universales, pero en conferencias o en reuniones que hemos participado, sí he visto que sí, sí lo utilizan varios colegas, incluso la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana, en uno de las conferencias que hubo, estaba padre ese tema, ¿no? O sea, había un intérprete de lengua de señas universales y un intérprete de lengua de señas mexicanas. Entonces, así se hace accesible la información para todos. Y por ejemplo, hay personas que dan por hecho que un sordo sabe lengua de señas. ¿Cómo Ah, podríamos explicar esto? ¿Cómo podríamos entender esto mejor? Algunos entonces aprenden lengua de señas universal y otros aprenden lengua de señas mexicana y se pueden comunicar, ¿o qué sucede? sí, de hecho, en la ley general de la inclusión para personas con discapacidad, creo que hubo una reforma, pero anteriormente incluso viene especificado que hay 3 tipos de sordos, ¿no? Entonces, no todos los sordos son hablantes de la lengua de señas, no todos los sordos vienen de una comunidad o sienten esa identidad lingüística y cultural, porque no podemos nosotros decir que una persona adulto mayor que pierde la audición sea parte de la comunidad, ¿no? O sea, sí, Ujú. tiene discapacidad auditiva o adquirió la discapacidad auditiva, pero no por eso sea parte de la comunidad y sea señante de la lengua de señas. Entonces, en la ley de inclusión, en la ley general de inclusión, sí especifica claramente que la lengua de señas es utilizada por una comunidad de sordos. O sea, cuando se dice que es una comunidad de sordos, es porque son personas que tienen esa identidad, o sea, ese colectivo lingüístico y cultural. En mi caso, por ejemplo, mi familia que utiliza la lengua de señas, y por eso hacer referencia a los 3 tipos de sordos, ¿no? O sea, están los sordos hablantes, que son los sordos señantes, perdón, que son los que manejan la lengua de señas, los sordos hablantes, que es los que te comento que adquieren esa discapacidad, pero no son señantes, pero normalmente ellos dominan el español porque pues crecieron con una lengua, ¿no? Y los sordos semilingües que no tienen ni una ni otra lengua, o sea, no tienen ninguna lengua. Entonces, es como diferenciar un poco que no todos los sordos manejan lengua de señas, incluso ahí pues sí se necesitaría como preguntar a esa persona sorda si es señante o no, porque tampoco podemos dar por hecho que sea señante o que sea hablante, que seas a un sordo oralizado, porque ahí sí es la decisión de ellos, ¿no? De qué idioma ellos quieren utilizar para poder comunicarse. Y es curioso, ¿no? Porque también muchas personas, por ver a alguien sordo, damos por hecho que sabe leer y escribir. Y de repente cometemos el error de que queremos ayudarle y decimos, sí, claro, como no escucha, pues que lea el mensaje. Y le escribimos. Ajá. Y Sí, entonces, pensando que son personas, o, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando acompañaba a mi mamá al médico
o hacer algún trámite, me preguntaban eso, ¿no? Y a veces yo, bueno, siendo ya más chica, me encontraba con esa, ¿cómo le respondía a esa persona que, porque no respondía a eso, o sea, no, yo no respondía que mi mamá no sabía leer. Entonces, le decía que pues ella pues su idioma era la lengua de señas, pero no lo entendían muchos. Entonces, era como muy complicado explicarles a ellos y pues ahorita con toda esta información y con estos espacios pues aprovecha en hacer como referencia de que no son analfabetas, o sea, tienen una lengua materna, es una lengua, o sea, la lengua de señas como idioma oficial, y lo ideal es que ellos puedan tener otra lengua que es el español de forma escrita o oral, pero el modelo de educación en México no es adecuado para ellos, o sea, por eso se plantea que sea un modelo bilingüe y cultural para ellos, para que ellos puedan tener esas dos lenguas y no tengan esa barrera de comunicación. Entonces, aquí estamos ya entendiendo un poco más que la lengua de señas se aprende de forma cultural. O sea, la forma natural de aprenderla es por cultura, entre los mismos lazos de amigos, de familia, de las personas sordas, de la comunidad sorda. Exacto. Entonces, la lengua de señas se aprende dentro de la comunidad sorda. Ok, vamos bien. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que quieren aprender lengua de señas? Y no tienen papás sordos, ni primos sordos, ni amigos sordos. Es involucrarte a la comunidad sorda. Existen varias asociaciones en donde pueden aprender lengua de señas. Está la Asociación Silente de Jalisco, por ejemplo, la Asociación de Educación Incluyente. Existen diferentes espacios para aprenderlo, pero yo sí siempre recomiendo que para aprender lengua de señas siempre tienes que estar involucrado en la comunidad, ¿no? Sí, estar aprendiendo lengua de señas, ahorita hay muchas modalidades de en línea, presencial, bueno, ahorita por el tema de la pandemia se está haciendo de manera virtual, pero se podría hacer, o sea, aprenderlo de manera virtual y cuando pases toda esta situación, aprenderlo de manera o sea, estar acercándose a la comunidad porque no es lo mismo, ¿no? O sea, es como la teoría y la práctica. O sea, la teoría es en los cursos y todo, y en la práctica, y no me dejarás mentir, que has visto esas diferencias, ¿no? O sea, ellos mismos te están corrigiendo, te están enseñando o aportando por todo esto que te digo, ¿no? O sea, la forma de comunicar, los gestos, e incluso a veces sin la configuración de las manos, solamente los gestos dicen mucho y lo aprendes estando en la comunidad. De acuerdo, entonces un poquito adentrarnos para entender cómo es el pensamiento, porque la cultura está representando una forma de pensar, porque quizás nosotras que somos oyentes, nuestra forma de percibir el mundo es con cierta estructura, igual con las personas sordas, perciben el mundo con otro tipo de orden, ¿no? Así es, o sea, por eso muchas de las personas sordas no dicen, ay, la mayoría de las personas sordas no dicen que tienen una discapacidad auditiva, sino más bien dicen, yo soy sordo, como dando a entender que es una identidad, que pertenecen a una comunidad, que tienen un pensamiento, una lengua, y eso es lo interesante de esto. Y entonces nosotros que somos personas oyentes, así es como nos distinguimos, ¿verdad? Oyentes y sordos. Esa es como la etiqueta. Sí. Oyentes y sordos. Oyentes y sordos. Entonces, nosotros que somos oyentes, podemos acercarnos a las asociaciones para conocer la comunidad sorda de fondo. Y podemos tomar 1000 cursos, pero con eso ya podemos aprender muchísimo mejor. Sí, sí, claro, o sea, ya de entrarse, incluso hay puntos de reunión, ¿no? O sea, como todo, la comunidad sorda también hay diversidad en cuanto a religiones, hay diversidad en cuanto a
a temas culturales, recreativos, y eso es lo interesante, pues que para todo, o sea, como en todas comunidades hay diversidad y en ellas también, ¿no? Incluso diversidad sexual, y eso es como lo interesante de esto. Y entonces a ti, Lupita, ¿esto a qué te ha llevado? Obviamente a ser una intérprete de lengua de señas, pero ahorita ¿en qué organizaciones colaboras? ¿A qué personas apoyas? ¿Qué cosas te gusta hacer para sumar en este tema? Bueno, pues a lo largo de mi vida, como te digo, siempre había sido intérprete de manera Familiar. comunitaria, como así lo dirían, ajá, familiar, pero sí vi la importancia en que, vuelvo a reiterarlo, no por ser hija de padres sordos, soy automáticamente intérprete. Como cualquier profesión se necesita preparación, incluso preparación constante y especialización, ¿no? O sea, en técnicas de interpretación, en muchos de los temas, sí es importante la preparación de, pues, como cualquier profesión. Entonces, yo y otros colegas, también mis hermanos son intérpretes de lengua de señas, los conoces, y otros intérpretes en otros ámbitos, formamos una asociación. De hecho, somos miembros fundadores de una asociación, que es la Asociación Jalisciense de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas, y con esto se pretende el tema de formalizar, ¿no? El tema el reconocimiento de la figura del intérprete, y que se necesitan técnicas de interpretación, se necesita aprendizaje, preparación constante para poder hacer esa labor, o sea, porque muchas veces, incluso yo lo percibía desde hace mucho, que a veces nosotros éramos como un tema de un servicio voluntario, de caridad, y no, o sea, se necesita para poder brindar pues ese servicio de interpretación pues se debe de hacer de manera profesional como cualquier otro intérprete de lenguas orales, ¿no? Y hay temas delicados como salud o el tema de la justicia que se necesita realmente ser competente, y vimos también la necesidad de que llevar esos puntos, ¿no? Del código de conducta profesional, ¿no? La confidencialidad, la conducta, la fidelidad y otros puntos que debemos de nosotros hacer. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, por eso hicimos esa asociación, para poder compartir con las demás personas que ya están interesados en ser intérpretes de lengua de señas, porque ya son intérpretes activos, pues para que se empiecen a involucrar y pues empezar nosotros a trabajar en eso, ¿no? Nosotros como Asociación de Intérpretes también estamos afiliadas a la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana, y esta a su vez, la Asociación de la República Mexicana, está afiliada a la UAS, que es la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas. Entonces, Mundial. ahí nosotros estamos aprendiendo bastante, porque pues obviamente ya ellos ya van más avanzados, nosotros apenas estamos en pañales aprendiendo de ellos, pero sí nos ha servido bastante pues el compartir, aprender de ellos, para nosotros poderlo implementar aquí. Entonces ustedes vieron esa necesidad de profesionalizarlo aquí en Jalisco. Sí. Y así Sí, es como se ha aparte, trabajado. sí, pues nosotros siendo la segunda ciudad más grande, o sea, de la República, sí vimos que era necesario. Somos una comunidad muy grande, o sea, la comunidad sorda es muy grande, y pues obviamente no somos suficientes, ¿no? Entonces tenemos que estar formando y preparándonos constantemente. Qué padre, Lupita. Qué interesante, mira, eso no sabía la historia de la asociación. Qué Sí. padre. Y fíjate, podríamos empezar a leer algunos comentarios y algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas y comentarios de las personas que nos están viendo. No sé si tú también ahí las puedas ver. Saludos a Gustavo, a Tadeo, Chechi Díaz, que dice que no escucha. Ella no escucha. Todavía se queda.
Sí, los estoy leyendo. A Ceci, eso sí nos falló, Rayes, hacer accesible la información. Sí, Después sí, pero hacemos un video en donde hacemos la creación. para traducir y interpretar todo. Sí. Fíjate, y nos mandan saludos desde Ocotlán y es una mamá de un chico sordo. Saludos. Y aquí las preguntas que ya justo hicimos. Nos manda también Laura Pérez, que ella quiere aprender. Y está Fernando Flores también. Saludos. Lilia Ajá. Sandoval, Diana, Valeria. Nos habla también de la lengua de señas maya, la yucateca, Desde Yucatán. de estos Sí, de regionalismos que hecho, eso es comentas. lo que te comentaba. Sí, sí, sí. O sea, no solamente existe, o sea, la lengua de señas mexicana, sino también Las sublenguas. Y aquí está también Rodolfo Torres, qué desde la padre. Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que reconocen y felicitan el trabajo de Lupita. Ajá. Ahorita les vamos a platicar por qué comenta esto, ¿eh? Tanto como representante de las y los hijos oyentes de padres sordos, y así como su trayectoria como intérprete profesional. Un gran saludo a Rodo, gracias, gracias. Y también Mónica Liliana dice que en su experiencia, creo que va a ser una chica sorda, ¿verdad? Que puede estudiar en la universidad un Sí. sordo. ¿Qué profesión si no es un sordo que conoce poco la lengua de señas mexicana? Que está complejo, ¿no? Porque justamente es lo que tú nos dices, que estás trabajando tú porque exista esta educación Sí, incluso, bicultural. pues más bien la comunidad sorda, las asociaciones de personas sordas están trabajando en eso, en, en hacerles ver a las autoridades que es necesario un modelo de educación adecuado para ellos, ¿no? Entonces, Accesible. ya existe la ley desde el 2017 sobre el modelo bilingüe y cultural, pero sabemos que el sistema no se cambia de la noche a la mañana, sino todavía son pasos que se están haciendo y todavía falta. Para poderlo implementar adecuadamente, ¿no? Y también ya nos escribió Joel, que interpreta. No estoy viendo. Joel dice que él interpreta, hay que involucrarlo. Sí, y nos manda saludos Ramiro también. Ramiro, saludos a Ramiro. Qué lindos. Creo que podríamos hacer todo una transmisión comunitaria para hablar de lengua de señas con más hijos de padres sordos. Sería muy interesante. Y incluso sería muy interesante que cada uno aportara, porque obviamente también uno es especialista en distintos temas, ¿no? O sea, Abel se especializa en una Gloria de la Parra en temas de educación. O sea, creo que sería muy importante no solamente decir que el tema de interpretación es en el ámbito público o político, sino existe toda una diversidad, ¿no? Justamente eso, ¿no? Que se utilizan también las palabras específicas para cada área, ¿no? Si de repente vamos con un médico, utiliza un tipo de palabras. Si vamos con un tema legal, es otro tipo de palabras. Todo eso requiere tipos de intérpretes y requiere que cada intérprete se especialice como tal. Quizás en algo de Así es, alimentación, algo de salud, algo de educación, algo de política. claro. Sí es muy importante eso. Por eso, pues, esa parte de formar la asociación por estos temas, ¿no? Sí, las técnicas de interpretación y todo de forma general, pero también la especialización
ya, pues, de varios temas que hay en la comunidad. Y aquí también nos mandaron saludos desde Querétaro, nos están viendo en Querétaro, saludos también. ¿Cómo es la seña de Querétaro, Lupita? Jorge Rocha, saludos Jorge de Querétaro. Querétaro. Y Jalisco es... ¿Cuál? Jalisco. Oh, cierto. Muy bien. Pues bueno, ahora sí que ya descubrimos una pequeñísima parte de la lengua de señas mexicana, pero de verdad Sí. pequeñitita, es un acercamiento, creo yo, para entender que la lengua de señas, que ya tiene 15 años reconocida como tal en nuestro país, tiene su propia estructura, tiene su propio origen, tiene su propio contexto y que viene de una cultura que la ha vivido durante muchísimos años y que ha luchado por ser reconocida como tal. Y creo que a nosotros como personas nos toca respetarla, valorarla, valorar y a los intérpretes, valorar a las personas sordas como tal. De repente, pues a veces los queremos normalizar y esperamos a que hablen o que nos escuchen y pues no es necesario. Creo que si nos damos la oportunidad de conocer la cultura de las personas sordas, podríamos apreciarlas tal cual son, sin la necesidad de buscar estandarizarnos la comunicación. Sí, creo que las barreras las ponemos nosotros como sociedad, ¿no? O sea, es más bien involucrarnos en aprender y no solamente en temas de la comunidad sorda, la discapacidad auditiva, sino en todo, sino de preguntarnos en qué podemos hacer, en qué podemos ayudar, en qué podemos aportar, porque pues vivimos en una misma sociedad, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, aprender, involucrarnos es como lo importante. Incluirnos. Bien. Lupita, de verdad, muchísimas gracias por todo. Ahora nada más coméntanos una cosa, ¿en dónde estás ahorita? ¿En dónde estás colaborando? ¿Cómo puede contactarte las personas que nos han escrito? Ok, bueno, ahorita actualmente laboro en el gobierno de Guadalajara, soy intérprete en todos los comunicados oficiales del presidente municipal de Guadalajara. He estado con él desde ya hace un largo tiempo, desde que él era alcalde de Tlajumulco, y él sí ha tenido como esa sensibilidad en cuanto al acceso pues a la información a las personas sordas. Manuel y yo iniciamos en esto, actualmente pues estamos ahí. Y actualmente se creó una dirección, la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad. El actual director es Héctor Figueroa, igual cualquier cosa estamos ahí a sus órdenes. Y pues en la Asociación de Jalisciense de Intérpretes nos pueden igual contactar en la página para alguna duda, comentario. Está la Asociación Silente, Educación Incluyente para las personas interesadas en aprender lengua de señas. Y bueno, si se me pasa algo, en los comentarios podemos poner ahí como la fanpage o algún contacto para lo que se necesite. De acuerdo. Te voy a etiquetar para que te ubiquen. Sí. Y perfectamente podemos ahí poner en los comentarios estas organizaciones para que la gente ya ahí los encuentre en los comentarios. Sí, claro que sí. Muchas gracias, amiga, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad fue una plática muy divertida. Como siempre, tu compañía me alegra y aprendo mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Rey. Y gracias a todas las Seguimos personas que estuvieron viéndonos, que nos estuvieron comentando. Listo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Lupita.
Estamos en comunicación. Hasta la próxima.